Bien, el autor nos empieza a introducir y nos comienza a hablar de los primeros análisis sociológicos, los cuales interpretaban el consumo como un fenómeno social y cultural. En la época de la segunda posguerra, el interés estaba en los procesos de consumo, en el sistema publicitario, el cual había desorientado al consumidor. En esta misma etapa de la posguerra se dedicaron ciertos análisis a desenmascarar el carácter manipulador de la dimensión simbólica de los bienes. Es decir, el consumidor compraba más porque era inducido a hacerlo, no porque en realidad fuera una necesidad. Bueno, desde un punto de vista de los enfoques críticos, se oponían directamente a la idea de la soberanía del consumidor, o sea que el mercado no era un instrumento para satisfacer un conjunto de necesidades, sino que realmente el autor menciona que era como un espejo de las relaciones de dominación, características de las sociedades del capitalismo. Del fetichismo a la teoría crítica. Bueno, el autor nos menciona que la capacidad de consumo de los individuos no puede ser una barrera para el desarrollo económico. Si bien las mercancías se convierten en fetiches porque son solo la sombra de las relaciones sociales de las que estas resultan. Por otro lado, también nos habla un poquito acerca de la esfera de la cultura, donde era un espacio en el que se insertaba la teoría crítica de Frankfurt. Ahí se retomaban un poco de las nociones de lo que era la alienación y el fetichismo de las mercancías. Los productos de la industria de la cultura tendrían dos características principalmente, que se les llamaban fundamentales y la segunda se les llamaban previsibles. Asociaciones simbólicas. El autor nos da como ejemplo la música popular o ligera. Adorno afirmaba que la música producida por la industria cultural es estandarizada, promueve una audición pasiva y opera como un aglutinante social. Bueno, mediante la industria de la diversión y transformación se promueve toda una ideología de consumo que al mismo tiempo genera necesidades falsas, la cual pues funcionan como un mecanismo más de control de los consumidores. La música producida es actualmente, bueno, desde hace tiempo, es producida como mercancía para ser vendida a un público, obviamente, y por lo tanto, pues pierde su calidad artística y así pues se convierte en un producto comercial, no auténtico, que pues a fin y al cabo, de esta manera nos explica el autor que cómo se da una asociación simbólica a algo. Que es un producto, que en este caso Bueno, pues, el diagrama que tenemos a continuación nos habla un poco acerca de la interacción entre productores y consumidores. Y pues el autor en la lectura nos menciona un poco acerca de que no hay manera en que podamos excluir ni romper el vínculo que hay entre la producción y el consumo. O sea, no podemos entender todo el proceso de comercialización si no entendemos que estas partes siempre van juntas. Al igual que el marketing y la publicidad, ambos desarrollan una función de conexión entre la producción y el consumo. Que, pues bueno, todo esto es un sistema especializado con sus normas y principios de funcionamiento, que en colaboración pues hace que todo pues funcione esta interacción entre productores y consumidores. Bueno, esto va más bien enfocado a la elaboración simbólica y a la difusión de las imágenes que tienen como finalidad pues captar la mayor cantidad de consumidores. Naturalidad, autenticidad y resistencia. Bueno, el autor nos menciona la existencia de un consumo natural, el cual va guiado por el valor de uso de las cosas. Este se opone a una situación de atribución artificial del valor simbólico, donde, bueno, pues esto es una operación manipulada. La autenticidad de los artefactos va más bien de un proceso de creación social. Y pues bueno, más adelante
nos habla de cómo podemos evitar ser esclavos de las mercancías, y pues esto lo lograríamos en caso de que seamos esclavos de la naturaleza, o sea, que realmente nuestros deseos fueran simples y que nuestras necesidades pues sean meramente básicas. Pero por otro lado, pues no sé si se contrapone, pero pues ciertamente hay un debate, ya que dice que no podemos regresar a un supuesto estado natural, porque incluso en las sociedades de la prehistoria, y en las sociedades más sencillas, en cuanto al, como tal, el ser social, pues se orientaba más como a esta parte de relaciones de poder que estructuraban a la sociedad y a las cosas a partir de la cultura. Entonces, es por eso que no podríamos tan fácil regresar a esa parte como de ser auténticos y 100% naturales en cuanto a nuestros consumos. El posmodernismo pesimista. Para estar en contexto, entendamos que el posmodernismo fue una corriente crítica contra la razón y se podría decir que en términos generales arrasó con las bases históricas de toda la cultura en general. Por esta razón, el posmodernismo es tan amplio que no puede definirse en una sola idea, ya que se entrelaza con el hedonismo, el consumismo, sus principios sin autoridad y su culto a la tecnología. En esta parte del vídeo veremos el posmodernismo pesimista más a detalle, pero no podemos atribuir la existencia del posmodernismo a una única causa. También entendamos que el posmodernismo surgió como un vacío existencial en la caída del hombre moderno. Entendamos que el posmodernismo pesimista se trataba de trabajos que tendían a enfatizar el protagonismo adquirido por el consumo y por la dimensión simbólica de los bienes, y sostenían que la distinción entre lo material y lo simbólico se había esfumado para dar lugar a solo un marco a la vez, homogéneo y huidizo. Esto parecía impedirle a los actores orientarse genuinamente, es decir, que no podían adquirir sus características propias y naturales de uno mismo. Por otro lado, el consumismo ya no se refería al mejoramiento de la vida humana, por lo contrario, precisamente a partir del consumo masivo, la realidad era transformada en una serie de imágenes y acontecimientos carentes de significados. Baudrillard fue un filósofo y sociólogo, crítico de la cultura francesa. Su trabajo se relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía postestructuralista. Procuró, en forma deliberada, quitar el concepto de producción de la posición de factor funcionalmente prioritario que le había asignado y en particular a la teoría marxista, tratando así de obviar uno de los aspectos más criticados del marxismo y presente aún en la teoría crítica. La idea de los objetos tenían valor de uso originario y natural, pero falsamente enturbiado por el precio y los significados simbólicos que se les asignaba en las sociedades capitalistas. Es así como, de esta manera, el planteo de Baudrillard también toma direcciones meramente polémicas. Él cree que los objetos son la única realidad y bailan tan solo siguiendo su partitura, y no son constituidos junto con el sujeto, sino que constituyen y cancelan y su capacidad de significación. Pues bueno, podemos entender que de esta manera el individuo ya no es un actor social, un sujeto que actúa realizando distinciones simbólicas y atribuyendo sentido a sus propias acciones. Los teóricos del posmodernismo hablan de un consumidor espectador tipificado y abstracto, que entre tantas imágenes goza con las sensaciones proporcionadas por la exterioridad de las propias imágenes. La suposición de que la realidad se experimenta como imágenes carentes de significado rige la idea de un sujeto esquizofrénico que busca colmar su propio vacío interior mediante la momentánea intensidad emocional de renovadas posesiones materiales. Los análisis posmodernistas llevan al extremo algunas visiones entre la cultura del consumo. Esto
al buscar en los objetos su propia autorrealización. En vez de desarrollar relaciones interpersonales y solidaridad, se reduce a sí mismo y reduce a los demás objetos. El consumo originado en los medios de comunicación demuestra que los espectadores decodifican los mensajes y las imágenes de modo activo. Todo esto con referencia al contexto, la posición social y el género, entre otras cosas. La publicidad del día de hoy es artificiosa, es decir, juega cada vez más con asociaciones simbólicas complejas y constituye verdaderos mundos de significados en torno a los productos. Sin embargo, esto no significa que sea más eficaz. Los consumidores contemporáneos son espectadores mucho más distantes y críticos. Menos del 25% de ellos recuerdan un spot televisivo un día después de la emisión y el 80% considera que al menos una parte de los spots son seriamente mentirosos. Si se toman en cuenta programas masivos como las soap operas, se nota claramente que sus espectadores son capaces de divertirse aún manteniendo un sentido de la realidad. Si bien en el nivel connotativo juzgan las situaciones presentadas como reconocibles, en el nivel denotativo las consideran sin duda absurdas. La cultura de consumo contemporánea no les pide a los consumidores que se pierdan en el placer y en la futilidad. Más bien, les reclama a los sujetos la capacidad de saber ingresar a contextos y estados emotivos en los que uno puede dejarse llevar. Gustos, comunicación y práctica. Al señalar que en todo el planeta el consumo es un fenómeno que denota inclusión o exclusión social, se ha desarrollado un enfoque que instituye como fundamento los valores comunicativos de los bienes. Este es el enfoque comunicativo, que fluye cársticamente a través de la historia de la reflexión sobre el consumo, y que alcanzó su apogeo en las décadas de los 70s y 80s. Luego de un periodo de estancamiento económico, se publicaron dos estudios fundamentales sobre el consumo. El primero fue La distinción, análisis social del criterio selectivo de Pierre Bourdieu, y el segundo fue The World of Goods, de Mary Douglas y Baron Isherwood. Estos trabajos parten de la perspectiva de que los objetos funcionan ya sea como soporte material para la interacción o como indicadores simbólicos para fijar un mundo intangible. Los bienes son concebidos como los elementos materiales por medio de los cuales los actores sociales reproducen los significados culturales que se estructuran en el espacio social. En respuesta a estos estudios de Bourdieu y Douglas, se consolidó una verdadera sociología del consumo como disciplina especializada del sabor sociológico, y gracias a ello, se pasó de reconocer que los bienes son un lenguaje a considerar cómo dicho lenguaje es concretamente hablado. La distinción social. En la visión de Bourdieu, el consumidor actúa sobre la base de una lógica distintiva y ha incorporado dicha lógica a su propio gusto, lo que quiere decir que el consumidor llega a ser distinto, incluido o excluido a partir de sus propias distinciones. Oponiéndose al enfoque de Baudrillard, Bourdieu propuso una teoría de la práctica, en la cual la acción humana puede ser construida como algo material y concreto, como algo distinto de la representación o del intercambio de signos y símbolos. Así, la experiencia humana debe ser entendida en los términos de la imitación y la incorporación, y a partir de ello, Bourdieu desarrolló la noción de hábitus. El hábitus es un sistema de disposiciones perturbable y transferible, que está inscripto en el cuerpo en virtud de las experiencias pasadas. Se estandariza en los primeros años de vida y es un mecanismo inconsistente pero extremo adaptable, que determina la actitud de los actores frente a los objetos, a sí mismos y a los demás. Bourdieu yuxtapone una visión jerárquica y lineal, y en efecto, el hábitus individual siempre se encuentra en una relación de homología con respecto al hábitus de clase, definido por dos formas principales de capital, el económico y el cultural. Las prácticas de consumo reflejan la génesis cultural del gusto. Todo esto desde el espacio social en el que tienen origen. El gusto está implicado en un conjunto de sistemas clasificatorios. De esta manera, el gusto se configura como un posible medio para una operación de forma de poder simbólico. Los sistemas clasificatorios simbólicos aportan su propia y específica contribución a la reproducción de las relaciones de poder, de las que ellos mismos son el producto. En el libro La distinción, Bourdieu pretendía dar cuenta de las raíces sociales del dominante juicio estético kantiano. El ensayista francés
refería a la estética kantiana a la perspectiva o hábitus de los agrupamientos sociales superiores y la contraponía a la estética de la cultura popular. Bourdieu elaboró una cartografía del gusto, no solo en lo inherente de las artes y la cultura, sino también a algunas esferas de consumo masivo, como la comida o la cosmética, y la superpuso a un mapa de las posiciones sociales determinadas a partir de distintas combinaciones de capital económico y cultural. También llegó a individualizar diversos estilos de vida que caracterizan a los distintos grupos sociales. Este trabajo resulta fundamental porque la noción de hábitus procura superar las dicotomías que ha marcado con tanta nitidez los enfoques de la acción de consumo. En efecto, el hábitus, aun siendo un mecanismo creativo que genera comportamientos bastante imprevisibles y a la vez limitados en su diversidad, suele ser definido como un mecanismo causal, no completo en sí mismo y estable, que produce la acción. Daniel Miller fue un antropólogo que se asocia con los estudios de la relación humana con las cosas y las consecuencias del consumo. Él definió la ideología material. Dice que se trata de circunstancias en que el conjunto de representaciones de un grupo particular les niega a perspectivas alternativas el acceso a determinado aspecto de la cultura y constituye tales perspectivas como esencialmente propias de aquellos que han sido excluidos. Aun cuando complicaba la propia descripción de la estratificación social, Bourdieu remitía todo el consumo a una lógica distintiva de reproducción de la posición social de los actores, individualizada mediante la generalización y la abstracción del modelo de las diferencias sociales en varias formas del capital.